Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 24, Marco Furio Camilo. Padre, si bien la voz de Lucio era firme y bien oíble, el viejo Marco no movió ni un solo músculo, postrado en su cama. Lucio volvió a intentarlo poniendo una mano sobre el hombro del anciano, muy suavemente pues temía causarle dolor con su toque. «Padre Marco». Levemente Marco abrió sus ojos y una sonrisa apareció en su rostro. «¿Has vencido, hijo?» «Sí, padre», respondió Lucio orgullosamente. «Los destruimos por completo, padre, y te he traído esto». Lucio levantó unos pergaminos a la altura de los ojos de su padre para que éste las pudiera ver. Sin esperar que el viejo preguntara, Lucio le explicó que los pergaminos eran planos de máquinas para estirar cuero, tales como ellos jamás lo habían visto. Los etruscos, resultaba ser, eran mucho más avanzados tecnológicamente hablando que los romanos, y parte del botín de guerra eran de inmenso valor para los ingenieros romanos. Desde cómo hacer arcos de punta triple para las salidas de agua sucia al río Tíber, hasta cómo izar velas de barcos con la fuerza de un solo hombre. Casi todo en Veyes era totalmente nuevo para los ingenieros de Roma de aquellos tiempos. «Padre, esta máquina podrá estirar cueros de renos», exclamó Lucio, entusiasmado. «El taller de escudos no dará abasto», se imaginaba el joven. «Ah, los renos», respondió el viejo. «No habrá renos en unos años más, hijo, ya verás». Y el viejo tenía razón. En menos de 2 generaciones el clima comenzó a volver a temperaturas como las que regían antes en Roma. Renos, leones alpinos y los largos inviernos comenzaron a desaparecer de Roma. Nunca más el río Tíber se volvió a congelar. Cabe añadir aquí que leones alpinos eran las flores que hoy conocemos como el Edelweiss, y no estoy hablando de los felinos africanos. Leones como tales habían desaparecido de Italia y casi toda Europa ya hace más de 1000 años, y ahora las flores llamadas Leontopodium alpinum o leones alpinos desaparecían de las cercanías de Roma. Cuéntame, hijo, con toda esa ciencia, ¿cómo lograron entrar a Veyes? Sí, padre, fue por obra de los dioses mismos, padre. Yo fui el 9º hombre en pisar el suelo de Veyes, y para sorpresa de todos, entramos en el mismísimo templo de Juno, padre. Para cuando yo salí del túnel que el dictador mandó hacer, solo quedaban 2 o 3 sacerdotes vivos. Lucio le contó a su padre cómo los romanos habían excavado un túnel para entrar a la ciudad y cómo, luego de la caída de Veyes, el ejército se llevó la estatua de Juno misma a Roma. Y eso, padre, fue porque los dioses mismos apaciguaron las aguas del lago Alba y gracias al ingenio del dictador, añadió Lucio. Cuando Lucio decía el dictador, por supuesto que se refería a Marco Furio Camilo. «No creas en todo lo que oyes, hijo», suspiró el viejo. «He oído otras versiones y no fueron los dioses. Tampoco fue porque un sacerdote etrusco fue capturado por los romanos, hijo». «Pero, padre, los senadores mandaron gente a Delfi y cuando...» «¡Delfi! ¡Ja! No me hagas reír, hijo, y no te comportes como un idiota de 11 años frente a mis ojos». El viejo casi explotó y vigor parecía volver a su rostro. «Esas historias son para gente que no sabe distinguir entre un ganso sagrado y una gallina común. Y si me cuentas eso porque piensas que se me fue el cerebro, estás cometiendo un pecado, Lucio. Y tampoco me digas cosas lindas de ese hijo de una serpiente, Camilo. Camilo es un patricio, y un patricio jamás ayuda a un plebeyo. Punto y aparte, igual que Cincinnato». Silencio. El viejo Marco solo llamaba a su hijo por su nombre cuando estaba verdaderamente enojado. Lucio, sorprendido, se cayó la boca y profundamente dentro de sí mismo se preguntaba cómo era que padre sabía todo eso. Al parecer el joven había subestimado el razonamiento y el espíritu de su anciano padre. Pero antes de seguir con nuestro cuento, vayamos rápidamente a nuestro podcast de la semana. Y repito que como les conté durante el episodio 20, cada semana y por 20 semanas voy a mencionar un podcast aquí. Un podcast que, tal como el mío, es joven, chiquito, sin muchas pretensiones y con un buen estilo y con buenas chances de crecer. Pero esta semana pasó algo diferente. Les cuento.
Ya tengo a quien voy a nombrar la semana que viene y la otra semana también, pero nadie se ha prestado para que diga una palabrita o dos de su podcast para esta semana. Y eso lógicamente se debe al hecho de que mi podcast es bien pequeño, bien desconocido y también porque esta semana no tuve tiempo de andar tanto por los círculos sociales como Twitter, Facebook o iVoox. Así que por estas circunstancias irregulares, el podcast de la semana de esta semana es mi propio pequeño podcast en inglés llamado The Tale of Rome. The Tale of Rome es exactamente el mismo podcast que el que estáis escuchando, pero en inglés. Y por supuesto, sí hay diferencias, como por ejemplo, comparaciones históricas, comentarios que no harían sentido en un idioma u otro, expresiones cotidianas y cosas así. Para encontrar mi podcast en inglés, simplemente vaya al sitio web de taleofrome.com o visite mi página de perfil en iVoox. Bueno, antes de volver a nuestro episodio propiamente dicho, quiero decirles otra vez que si sabéis de cualquier otro podcast en castellano que también trate del tema de historia antigua o Roma antigua, por favor pónganse en contacto conmigo porque realmente los quiero mencionar aquí. Es mi manera de darles las gracias. Vayan a www.elcuentoderoma.com y vean la página de contacto. Es así de simple. Bien, veamos ahora quién exactamente fue Furio Camilo. 3 años después de la terminación de las últimas 2 tablas, de aquellas famosas 12 tablas, en una ciudad llamada Tusculum, nació un niño en una familia de origen patricio. Era la familia de los Furios. Como Tusculum fue una de las pocas ciudades que se había unido a Roma durante las últimas guerras, en vez de luchar en contra de Roma, la familia de los Furios rápidamente encontró sus puertas abiertas en las esferas más altas de Roma. Pero, antes de narrar un poco de la vida de Marco Furio y de su familia, permítanme darles la vida de ese hombre en una sola oración, como para tener una perspectiva general, antes de entrar en todos los detalles de intriga, traición y desencanto. Marco Furio Camilo nació en una familia patricia en el año 446 a.C. y fue nombrado dictador de Roma 5 veces, tribuno militar 3 veces, además de haber sido un censor muy temprano en su vida, y además de haber sido premiado con una marcha triunfal por las calles de Roma 4 veces, y por supuesto, además de haber sido nombrado el segundo fundador de Roma. Ahí lo tiene, una sola oración, larga, pero es una sola oración. Impresionante, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver los detalles, esos que no brillan tanto. Y tal vez se estará preguntando por qué dije intrigas, traiciones y todo eso. Bueno, aquí va una pequeña lista de 12 puntos que hice, cuidando que los detalles ni revelen todo lo que pasó durante la invasión de los galos bajo el comando de Breno, porque eso va para el episodio que viene, y que tampoco le falten a la verdad. La lista contiene detalles de la vida de Camilo, así como hechos que fueron causados por acciones de Camilo, algunas buenas, algunas malas y algunas verdaderamente feas. 1. Camilo vivió en una época no muy bien documentada y en un tiempo cuando la división de generaciones era muy acentuada y la forma en la que esas generaciones pensaban de cosas tales como leyes, clases sociales y el mundo de Roma eran muy diferentes. 2. Camilo sobrevivió la abolición de las famosas fases romanas cuando muchos siglos más tarde el emperador Justiniano decidió proclamar que las fases eran un elemento ilegal. Pues como Camilo nunca fue un cónsul propiamente dicho, su nombre no sufrió la censura que otros personajes tales como Junio Bruto o Publio Valerio Publícola sufrieron. 3. Camilo fue aparentemente un político muy astuto. Cuando fue censor, Camilo instituyó una ley que obligaba a jóvenes solteros en Roma a tomar las esposas de compatriotas romanos caídos en batalla, bajo pena de grandes multas si desobedecían esa ley. 4. Antes del asedio de Velles, Camilo no tuvo ni mucha fama ni mucho respeto entre la población plebeya. Después de la caída de la ciudad etrusca, sin embargo, una gran proporción de la población plebeya empezó a simpatizar con el dictador, lo cual no fue compartido con la generación anterior, la que nunca peleó a su lado. 5. El mayor miedo de Camilo era que la ciudad de Velles resistiría el asalto de Roma por más de lo que Troya resistió a los griegos.
Fue por esa razón que Camilo hizo todo lo posible para obtener los mejores planes posibles para la construcción de rampas de asalto, torres de asedio y arietes de madera y plomo para quebrar puertas o paredes fortificadas. 6. Camilo necesitaba más ingenieros en su campo de batalla, pero el Senado no le podía dar todos los ingenieros que Camilo requería porque el lago Alba estaba rebalsando y causando inundaciones en las afueras de Roma. Contener las aguas del lago Alba era uno de los dolores de cabeza más grandes de Roma en aquellos días, y Camilo tuvo que conformarse con los pocos ingenieros que tenía. 7. Un día, mientras las tropas ponían los artefactos de asedio cerca de las paredes de Veyes, un soldado de Camilo escuchó a un anciano en un campo cercano llorando y hablando solo. Cuando fueron a investigar, el anciano aparentaba ser un arúspice, es decir, una persona que podía leer el futuro por medio de ver las entrañas de un animal de sacrificio. Camilo ordenó la captura del arúspice y este prontamente les dijo que los dioses no iban a permitir la caída de Veyes a menos que las aguas del lago Alba volviesen a su nivel normal. Pero, a continuación, ese mismo arúspice les dio un método secreto con el cual los romanos podían detener el crecimiento de esas aguas por medio de la construcción de unos desagües mecanizados que hasta funcionarían en contra de la fuerza de gravedad. Para no permitir que la población de Roma supiera cómo es que Camilo de pronto tenía la solución del tema del lago Alba, Camilo creó un plan secreto con el Senado. Los senadores romanos enviarían una delegación a Delfi, en Grecia, y estos pronto volverían de Delfi diciendo que tenían una solución con el tema del lago. De esta manera, la población creería que el tema fue resuelto por obra de los dioses, y no por la lengua larga de un arúspice o artefactos mecánicos. Esa delegación romana fingió ir a Delfi y prontamente volvió a Roma, y al cabo de unos días, las aguas del lago Alba bajaron a su nivel original. 8. Pero lo que nadie sabía todavía, ni siquiera los mismos guerreros que estaban cotidianamente al lado de Camilo mismo, era que dicho arúspice no era un verdadero arúspice, y que en lugar de ello era un romano que hablaba etrusco, y que fue disfrazado de arúspice y puesto en el campo aquel día para poder desencadenar dicha cadena de eventos. 9. La otra cosa que solamente Camilo y algunos senadores sabían era que el túnel iba a terminar en el mismísimo templo de Juno. Esto era por órdenes directas de Camilo, quien intentaba llevarse la estatua de Juno a Roma y crear un templo nuevo alrededor de la estatua obtenida como botín de guerra. 10. Cuando los soldados romanos estaban a punto de romper el piso del templo, ellos claramente escucharon las palabras de un sacerdote etrusco diciendo que aquel que primero consiga desparramar las entrañas de su enemigo por el piso sería el vencedor. Ni 2 por 3, lo primero que los soldados romanos hicieron cuando saltaron del túnel al interior del templo fue meterle espada a los estómagos de los sacerdotes y arrojar sus entrañas por todo el interior del edificio. Después salieron corriendo hasta la puerta de la ciudad, la cual abrieron desde adentro. 11. Cuando Camilo entró a la ciudad de Veyes, él lloró. Pero contemporáneos de Camilo lo acusaron en menos de un año que esas lágrimas eran lágrimas de cocodrilo, puesto que Camilo no sentía compasión por los vencidos de aquel día. Esto, amigos míos, es lo que yo le había dicho la semana pasada. Nadie lloró por Veyes. Y finalmente 12. Cuando Camilo regresó a Roma y cuando obtuvo su proceso triunfal por Roma, jalado por 4 caballos blancos, él se puso una toga de color púrpura que en aquellos días estaba reservada para cubrir las cabezas de las estatuas de los dioses de Roma, y no para uso de cónsules, senadores y otros funcionarios públicos. El pueblo de Roma no se sintió bien y la gente murmuraba que Camilo se reía del poder de los dioses. Bueno, ahí lo tenemos, lo bueno, lo malo y lo feo de Marco Furio Camilo y de la caída de Veyes. Para darles un breve resumen de lo que pasó a continuación, Camilo se fue de Roma y tomó exilio en la ciudad de Ardea a menos de un año de la caída de Veyes. Si bien Camilo se fue de Roma por su propia voluntad, no se fue de buenas ganas. Lo habían acusado de todo lo que hizo, más cosas que no hizo. Y para colmo de males, durante ese mismo año Camilo perdió a uno de sus hijos en otra de las pestes de Roma. Según nuestras fuentes bibliográficas, cuando Camilo atravesó la puerta Trigemina, se dio vuelta una vez hacia el monte Capitolino, donde meses antes había disfrutado de un triunfo, y proclamó en voz alta:
Que los dioses hagan que algún día los romanos lo vuelvan a necesitar. Y créanme, lo volvieron a necesitar. Pero antes de continuar con el tema del exilio de Camilo, quiero contarles también lo que le pasó a Marco Furio Camilo cuando fue a conquistar la ciudad de Faleri. Si bien se acuerdan del episodio pasado, los falerios y otro pueblo latino que vivían dentro de la esfera de los etruscos acudieron en ayuda a Veyes porque sabían que ellos mismos serían las siguientes víctimas en el juego de dominó de Roma. Cuando las tropas de Camilo se venían acercando a Faleri, un maestro de esa ciudad que estaba a cargo de educar a los niños provenientes de las familias más prestigiosas de toda Faleri, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Agrupó a todos sus alumnos, todos chicos entre las edades de 5 y 12 años de edad, y juntos se fueron caminando al encuentro de las tropas de Camilo. Obviamente sorprendido, se detuvo para inquirir de qué se trataba todo esto, y el maestro le dijo que los niños eran suyos. Así es, el maestro le dijo a Camilo: todos estos niños son suyos, señor. Tómelos, llévelos a Roma y cuídelos, y que su dios Júpiter lo proteja, señor. Como míos, me puedo imaginar a Camilo diciendo. El maestro le explicó que estos chicos provenían de las clases más altas de la ciudad, y si Camilo los tenía como rehenes, pues la ciudad no se atrevería a luchar en contra de Camilo. Disgustado con la estúpida idea del maestro, Camilo ordenó que lo ataran en ese mismo lugar y luego lo ordenó a ser torturado con palillos debajo de sus uñas y otras partes que ni quiero mencionar aquí. Luego de esto, Camilo se dirigió a Faleri y les contó a los ciudadanos lo que pasó y que les devolvía a todos los niños, obviamente inocentes, y que también les devolvía al maestro. La población de Faleri se sintió tan agradecida por la actitud de Camilo que inmediatamente decidieron cancelar todos planes de guerra y someterse a Roma sin condiciones algunas. Comentario personal: no quiero ni imaginarme cómo le fue a ese maestro después de que Camilo se fue de Faleri. Pero aquí surgió otro problema que probablemente nadie se ha dado cuenta aún. Los soldados de Camilo, quienes estaban acostumbrados a tomar botín de guerra por derecha y por izquierda, después de una batalla o un asedio, de pronto se encontraron con la situación de que no habría ningún botín porque la ciudad de Faleri se sometió a Roma sin pelear. Por supuesto que eso no le cayó bien al ejército, y acusaciones de mala conducta durante el ejercicio de su dictadura no fueron olvidados a la hora de ponerse en frente a un juez de Roma. Así que, como les dije, Camilo fue acusado de muchas cosas que hizo y también de cosas que no hizo. Pero aquí también quiero añadir que una persona en especial nunca levantó una sola acusación en contra de Marco Furio Camilo. Fue su fiel y omnipresente lugarteniente, un hombre llamado Publio Cornelio Escipión. Y aquí es donde un nuevo peligro comienza en Roma: los galos. Pero antes de hablar de los galos, quisiera tomar un minuto y dedicarle ese minuto al padre de Lucio, el viejo Marco. Lucio y Marco no se entendían a veces porque pertenecían a dos generaciones casi axialmente opuestas entre sí. Una de esas noches, una esclava apareció por la puerta de la habitación trayendo agua y vinagre para los pies del anciano. E inmediatamente el viejo le preguntó a Lucio: ¿esto has traído de Veyes? Sí, padre, fue la respuesta de Lucio. El viejo no dijo nada, pero sintió que el corazón de Lucio se había enredado en una red invisible con una muchacha esclava de Veyes que Lucio había capturado. Padre, ella es de origen latino, proclamó Lucio en su defensa. Bien, respondió el padre, no hagas nada a medias. Tú conoces las leyes de Roma, te las aprendiste de memoria hace muchos años. Sí, padre. Después de aquel día, Lucio y Marco seguían discutiendo y hablando de los eventos de Roma y de otras cosas, y justamente cuando todo parecía que el viejo Marco iba a mejorar, el anciano dio su último respiro mientras dormía, abandonando a su familia durante una noche de luna nueva. Cuando a la mañana siguiente Lucio y la esclava fueron a llevar agua para Marco, junto con pan, miel y olivas que la esclava había aplastado para que el anciano pudiese comerlas, golpes en el portón de la casa los interrumpieron. El mensajero provenía de la ciudad de Cartago misma y las noticias de Marcia eran excelentes. Pero, como tantas veces en la vida, esas noticias llegaron en el peor momento posible porque el viejo Marco nunca llegó a escucharlas con sus oídos físicos. Marcia había dado a luz un par de mellizos, ambos varones y ambos saludables. Lucio suspiró. Si ese mensajero hubiese llegado un día antes.
Al momento, Lucio se dio cuenta que había otro pergamino más ahí. El sello rojo de ese pergamino llevaba la insignia de un senador romano y Lucio decidió leerlo en otro momento, a solas. Al día siguiente, durante la ceremonia oficial que los romanos hacían para despedirse de sus seres queridos, Lucio empujó una moneda en la boca de su padre cuando los flautistas terminaron de tocar la típica melodía fúnebre por 15ª vez. Así es, los romanos habían desarrollado una nueva costumbre. La moneda se ponía dentro de la boca del muerto y con más exactitud debajo de su lengua. El valor de la moneda no era tan importante, pero la moneda le servía al muerto para pagar el cruce de la laguna Estigia, una figura y laguna mitológica que separaba nuestro mundo del tal llamado inframundo. En algunas traducciones europeas, esta laguna también era considerada como un río, y en inglés se llama The River Styx. Figuras grotescas aparecían por varias partes durante la travesía que ahora el alma de Marco tenía por delante. Dicho sea de paso, el cruce de la laguna Estigia y la llegada de almas humanas al mundo de los muertos siempre fue una de las escenas favoritas del poeta Virgilio cuando contaba sus cuentos. Y si van a Google y buscan la palabra Estigia, las imágenes que verán van desde lo grotesco y surreal hasta lo apocalíptico y verdaderamente artístico. Les recomiendo hacerlo. Bueno, como habrán visto, no es posible separar la vida de personajes tales como Marco Furio Camilo de los eventos de aquella era y de lo que pasó a continuación. La tribu de los Senones, bajo el comando de un guerrero llamado Breno, cruzó los campos de Etruria y los galos decidieron ir a Roma. El porqué de todo esto y el cómo de todo esto lo veremos durante el episodio que viene. Episodio 25, Aquí vienen los galos. Y por supuesto vamos a ver mucho más de Marco Furio Camilo porque Roma lo va a proclamar dictador nuevamente para poder comenzar a ser Roma nuevamente. Y antes de cerrar este episodio, quiero darle un abrazo y un saludo a mi hermano Daniel en Alemania, quien al igual que yo tuvo un mes muy difícil este mes de agosto del 2017. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.